¿Qué tal, amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, te mostraré qué significa soñar con monjas y sus variaciones. Soñar con monja indica cambios, pero llegan desde distintos puntos y en especial desde la transformación del pensamiento del soñante. En ocasiones, estos sueños con monjas se interpretan como la necesidad de buscar una protección divina, un consejo y una compañía sincera. Sin embargo, depende considerablemente de la situación actual del soñante. Ya que soñar con monjas es tan diverso, como la interpretación en sí. Generalmente, el soñante se encuentra en una etapa de angustia, soledad o insatisfacción personal. Estos sentimientos se asocian a los malos puestos laborales, economía inestable y problemas amorosos. Por lo tanto, soñar con monja es pedir un consejo y un cambio positivo en la vida. Pero, no todos los sueños con monja significan que estás en problemas. En ocasiones solo te preocupa el estado de tu familia y buscas una explicación a la realidad de ellos. ¿Qué significa soñar con monja? El significado de soñar con monja se relaciona con la actualidad, los problemas o las insatisfacciones. Para entender la predicción verdadera, es fundamental hacer un autoanálisis de la realidad en la que te encuentras y si existen próximos cambios familiares, laborales o sentimentales que crees que están por llegar, pero tienes algún temor de que sucedan. A continuación, una lista de sueños con monja y sus respectivas interpretaciones. Soñar con monja muerta. Soñar con monja muerta advierte la muerte de un familiar o que un conocido enfermará gravemente. Es un sueño que rápidamente se convierte en pesadilla, pero advierte la llegada de malas noticias e incluso una calamidad familiar. En otros casos, advierte que tus mentiras fueron descubiertas y están preparando la manera de hacértelo saber. Sueños con monja mala. Soñar con monja mala predice insatisfacción y estrés, una etapa donde no te gusta lo que estás haciendo en la actualidad y deseas salirte de esa rutina. Además, te estás atribuyendo los problemas actuales como tu culpa y crees que pierdes la inocencia del día a día con solo despertar en la mañana. Si sueñas con monjas malas debes orientar tu vida y cambiar inmediatamente tus horizontes. Sin embargo, necesitarás de un consejo sabio para empezar el camino y buscar nuevas relaciones. Por lo tanto, trata de ampliar tus círculos sociales con personas que tengan horizontes positivos y mejores objetivos que los tuyos. Así se convertirán en modelos a seguir. Soñar con monja vestida de negro. Soñar con monja vestida de negro significa malas decisiones y que estás dejando escapar asuntos importantes por creer en que todo se solucionará sin tu intervención. Aunque soñar con monjas vestidas de negro tiene varios significados, todos se asemejan al exceso de confianza que tienes en la actualidad y que no prefieres enfrentar la realidad. En estos casos, se recomienda al soñante despertar del mundo de fantasías donde se encuentra. Sueños con monja diabólica. Soñar con monja diabólica predice traiciones y malas amistades. Es probable que estas amistades sean antiguas, pero decidieron cambiar su comportamiento hacia ti y buscaran obtener el mayor número de riquezas sin importarlo que pase en tu vida. Si soñaste con monja diabólica y eres jefe o propietario de un negocio, debes estar alerta a tus subordinados y la manera en cómo confías en ellos. Soñar con monja vestida de blanco. Soñar con monja vestida de blanco indica pureza, por su color e inocencia por lo que transmite. Este sueño con monja predice la llegada de problemas por falsas promesas, falsos testimonios o insatisfacción personal. Es decir, si soñaste con monja vestida de blanco debes estar dispuesto a volver a tu vida simple, alejada de lo material y no pensar constantemente en el dinero. Además, indica la pureza con la que tu cuerpo se está alimentando constantemente. Por lo tanto, presta atención a los alimentos y la vida saludable que deberías tener en estos momentos. Sueños con monja vestida de gris. Soñar con monja vestida de gris significa que te encuentras con miedo, pero buscas un consejo que te ayude a superar cualquier problema que esté presentándose, en especial los relacionados a lo sentimental. Cuando frecuentemente sueñas con monjas vestidas de gris significa que estás próximo a enfrentarte
a un nuevo reto y buscas el mejor camino, para no cometer los mismos errores del pasado. Si durante el sueño con monja está todo a blanco y negro, significa que en tus manos se encuentra la decisión de cambiarlo todo, con el hecho de solo iniciar el camino. Soñar con monja embarazada. Soñar con monja embarazada predice lujuria y ansiedad frente a un evento importante. Esta experiencia onírica detalla que está siendo impuro con su propio cuerpo y probablemente esté manteniendo encuentros amorosos con personas que no le atraerán nada positivo a su vida. Si soñaste con monja embarazada, debes mantenerte alerta a las señales de lujuria y daño de otras personas. Sueños con amiga monja. Soñar con amiga monja advierte sobre la llegada de angustias, oportunidades y buena o mala suerte. Lo anterior dependerá de la amistad que tengas con la persona que has visto de monja, además de las relaciones actuales que tengas en familia o en sociedad. Es decir, si eres una persona solitaria y sueñas con amiga monja, entonces significa que careces de oportunidades para avanzar y buscas un apoyo para mejorar tu situación sentimental y económica. Soñar con monja vestida de azul. Soñar con monja vestida de azul significa la búsqueda de tranquilidad, espiritualidad y confianza como persona. Además, advierte sobre una etapa de problemas que serán solucionados y esto traerá a tu vida paz mental, sobre todo tranquilidad e incluso, eliminará el insomnio. Si durante el sueño con monja vestida de azul tú también lo estás, entonces predice que estás en ascenso espiritual y que te has librado de muchos problemas y ahora solo prefieres vivir la vida. Sueños con monja anciana. Soñar con monja anciana indica la sabiduría, necesidad de un consejo, crecer espiritualmente y alejarte de los problemas. Generalmente el soñante se encuentra en una etapa de autodescubrimiento, pero busca consejos de personas con mayor nivel espiritual que le brinden una excelente guía. Si soñaste con monja anciana, el significado es de nobleza, ya que estás dispuesto a escuchar un consejo de alguien que quiere ayudarte, pero hasta ahora no se lo has permitido. Soñar que eres monja. Soñar que eres monja predice la llegada de buenos momentos, buena suerte y autoestima. Sin embargo, debes solucionar problemas del pasado que siempre quieren volver a tu presente. No obstante, indica que estás tomando el camino correcto, pero hace falta un poco más de compromiso para alcanzar la plenitud. Soñar que eres monja augura crecimiento espiritual, pero alejándote de malos sentimientos, personas y situaciones que no aporten nada nuevo a tu vida y al contrario, solo causan problemas económicos y laborales. Sueños con monja fantasma. Soñar con monja fantasma significa insatisfacción personal y pérdida de control en tu vida. Este sueño con monja se asimila como una advertencia a lo que realmente significa tu vida y hacia dónde estás dirigiendo tus caminos, recordándote que eres el único responsable de tomar buenas o malas decisiones. Aunque parece una pesadilla, soñar con monja fantasma indica el momento preciso para cambiar de vida y vivir en plenitud. Soñar con monja llorando. Soñar con monja llorando predice liberación, nuevos retos y cansancio. Estás o te aproximas a una etapa de situaciones algo incómodas para ti, pero que te ayudarán a escapar de tu rutina, liberarte del estrés y buscar una satisfacción espiritual antes que material. Si sueñas con monja llorando, te advierte de que tu comportamiento no es el indicado y eso te está generando problemas. Ahora, si sueñas con monja llorando y te abraza, entonces buscarás consuelo en personas que consideras importante para ti y se han estado alejando un poco de tu vida. Este sueño con monja siempre relaciona a la familia, la pareja e incluso al sentimiento hacia los hijos. Bien amigos, si el video fue de tu agrado, dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.